Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad. Participan Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Javiera Morales, Manuel Gallardo, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Conduce la periodista Susi Jacob. Hola, bienvenidos nuevamente un fin de semana más a Influyentes para conversar sobre el acontecer político, regional, nacional, todo lo que está sucediendo en estos días tan movidos. Saludamos desde ya, estoy viendo ahí a nuestros panelistas influyentes, Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Pablo Cifuentes, Manuel Gallardo, bienvenidos al programa. Le mandamos un saludo a Javiera Morales, que se incorpora ya en el segundo bloque, y a Rodolfo Arecheta, que no pudo estar hoy día, así que esperamos tenerlo la próxima semana. Hemos tenido una semana llena de actividades, llena de noticias, comenzando el día martes 29 con el aniversario de Radio Polar, 81 años al servicio de la región de Magallanes, de las comunicaciones, de las informaciones, la decana de las emisoras de Magallanes, hoy día Polar Comunicaciones, porque estamos en una multiplataforma de radio, televisión, redes sociales, tratando de acompañarlos siempre después de la noticia con el análisis de las noticias. Además, bueno, esta semana asumieron los nuevos alcaldes y los consejos municipales en todo el país, por supuesto también en nuestra región. Y como buenas noticias en el ámbito de la crisis sanitaria, se anunció, ¿no es cierto?, que Puerto Natales pasa a fase 3. Esperamos que pronto lo haga también por venir. Y además avanza el proceso de vacunación. Seguimos liderando este proceso a nivel nacional. Acá en Magallanes ya el informe del día 30 de junio informaba que el 91% del grupo objetivo está vacunado con una dosis y el 86% con 2 dosis. Además ya se están comenzando a vacunar los jóvenes, los niños con comorbilidades, los que nos pone muy contentos a todos de que pronto podamos alcanzar un porcentaje de inmunidad que nos permita volver a cierta normalidad. Sabemos que este coronavirus nos va a acompañar mucho tiempo, pero cierta normalidad, volviendo a algunas actividades ya con más presencialidad. Además, en lo político comenzó la franja televisiva de las primarias presidenciales. Ya llevamos un par de noches viendo las propuestas de los candidatos, algunos con más propuestas que otros, otros apelando al humor, haciendo distintas distinciones cada uno, y hemos visto también al candidato regional Gabriel Boric acá, cerquita de los estudios de Radio Polar, subiéndose un árbol en Avenida Colón, que ha sido una de las cosas más mencionadas también en la semana. Y este domingo 4 de julio tendremos finalmente la instalación de la Convención Constituyente, algo que está dando que hablar en muchos ámbitos y vamos a ver en el segundo bloque del programa. Y hoy día viernes, para los que todavía no ven la repetición, esperamos ver cómo le va a Chile con Brasil en estos cuartos de final de la Copa América, encuentro esperado. Ojalá nos vaya bien. No, los chilenos nunca pierden la esperanza, ¿no es cierto?, hasta el último pito en que termina el partido. Bueno, y para comenzar el programa, como todas las semanas, los quiero invitar a que nuestros panelistas influyentes nos entreguen sus ovejas, las ovejas blancas, las ovejas negras, según desde su perspectiva del acontecer que han ustedes podido ver esta semana. Comencemos con Pablo Cifuentes, quien no lo tuvimos el viernes pasado. Vamos, Pablo, con tus ovejas. Muchas gracias, Susi. Aprovecho también de saludar a toda la gente que nos está mirando hoy día, saludar a mis compañeros y compañeras del panel. Bueno, hoy día voy a partir con una oveja blanca camiseteada, ¿ya? Hoy día mi oveja blanca va para profesores, profesoras y trabajadores de la educación, quienes estamos viviendo el proceso de cierre de semestre, me imagino con mucha carga laboral, pero creo que es importante siempre distinguir y reconocer la tremenda labor que se está haciendo desde el mundo de la educación, que nos ha tocado tremendamente dura durante la pandemia, pero hemos estado poniéndole el hombro en todo momento, tratando de sacar el sistema adelante, a pesar de los constantes insultos y vilipendios que vienen desde distintos sectores. Así que en realidad hoy día mi oveja blanca es un reconocimiento para todos los y las trabajadoras de la educación. Y la oveja negra es una oveja en realidad como un llamado a atención, principalmente a los sectores más conservadores del país,
que han insistido una y otra vez en tratar de instalar una campaña del terror en medio del proceso constituyente y los procesos de cambio que se están viviendo a nivel nacional. Creo que hoy en día, cuando estamos tratando de avanzar en cuanto al diálogo fraterno y constructivo, no es posible ni saludable que se insista en usar términos como que existen sectores que son golpistas, antidemocráticos, hasta de fascismo se ha hablado por ahí en los medios de comunicación, personajes como el diputado Urrutia, el diputado Sangüesa, o el mismo senador Moreira. Así que creo que hay que bajarle un poquito los cambios a la conversación y empezar a trabajar desde el diálogo constructivo. Perfecto. Daniela Arecheta, tus ovejas también. Hola Susi, hola a todas las personas que nos están viendo hoy día por el canal de Polar. Mi oveja blanca, voy a partir por algo que tenía, que lo vi en mi campaña de concejal, que era el Parque María Betty. Hoy en día se vio en los periódicos, en portada, que el Parque María Betty iba a ser, fue nombrado humedal urbano en nuestra ciudad. Espero que la gente lo pueda seguir cuidando, no tirándole tanta basura, ya que uno al ir ve cervezas, latas, colillas de cigarro. Yo creo que es un parque muy hermoso que tenemos, que falta mejorar. Ojalá que el municipio hoy en día y los nuevos consejeros puedan poner financiamiento a este hermoso parque que hoy en día fue declarado humedal, y esperemos que prontamente el de Tres Puentes también sea declarado humedal en la región, en Punta Arenas. Y mi oveja negra en sí tuvo su cambio, pero igual era lo que tenía pensado hasta el día de ayer. Era para el candidato a presidencial Jadwe. Sé que no es obligatorio que ellos declaren y muestren sus impuestos. Lamentablemente todos los otros candidatos de todos los otros partidos que van a las primarias presidenciales las informaron, fueron transparentes, pero él, después de, yo creo que prácticamente la presión de redes sociales, de los medios, recién hoy día él accedió a mostrar sus impuestos, su declaración, que está bien. Hubiera sido bueno que hubiera sido todo al mismo tiempo. Yo creo que quizás que la presión de los medios lo obligó a mostrarlo, y esperar que obviamente todos los candidatos sean transparentes siempre, mostrando todo para sus candidaturas. Perfecto. Andrea Pipsevich, tus ovejas de esta semana. Ya, yo voy a partir por la oveja blanca. Aprovecho de hacer promoción y difusión para el grupo de Ahora Nos Toca Participar. Se puede buscar ahí en la web. Probablemente Pablo, Manuel, la Javiera los conocen. A nosotros nos contactaron con ocasión de la campaña constituyente. Daniela no sé si le habrá tocado, pero es un grupo, de hecho, a nivel nacional, coordinado y organizado para fomentar diálogos y debates sobre qué mecanismos de participación hay dentro de la convención. Y ellos han mantenido ese trabajo. Es difícil cuando ya se terminan las elecciones mantener a la gente motivada cuando no hay campaña. Pero mi oveja blanca va para ese esfuerzo, porque en realidad mucho hablamos de participar y de querer tener voz y voto, pero para eso hay que estar cuando nos convocan. Así que hago ese llamado a informarse. Nosotros lo difundimos por redes también, y a participar. Y mi oveja negra va para el Sename, o para el sistema de licitación, no sé cómo se llame, del Sename, porque hoy día ya sabemos que en la región Fundación Mi Casa se va a pasar a hacer cargo de el cuidado y acogida de los menores que estaban bajo el alero del hogar Ignacio Cirilo. Y deseándole lo mejor, por supuesto, de todas maneras, a Fundación Mi Casa, me parece que el sistema está muy mal diseñado cuando hacemos licitaciones para temas como estos. Yo creo que si de alguna manera tienen una mejor propuesta, lo relevante, lo importante es ver cómo se subsidia eso, cómo se subsana eso con el actual encargado, porque creo que los lazos que hay de afecto y de cuidado son demasiado relevantes como para someterlos a un cambio porque la propuesta mejor, o la optimización de recursos o lo que sea que se esté dando es relevante. No son bienes, son niños. Entonces creo que ahí la oveja negra es para el sistema como está diseñado, que ve en este sistema de licitación mecanismos apropiados para ver temas tan profundos como los derechos de los menores que están en vulneración o que necesitan acogida. Muy bien. Manuel Gallardo, tus ovejas de esta semana. Voy a partir con la negativa. Para mí la oveja negra, que no sé si lo alcancemos a tocar en el segundo bloque, tiene un poco que ver con el tema de la convención, y es con aquellas voces extremadamente críticas y ya satanizando el actuar de algunos constituyentes por solicitar apoyo para las asesorías técnicas o comunicacionales.
quienes creen que los constituyentes son sábelo todo y tienen que conocer absolutamente todos los alcances de una constitución están muy equivocados. Nuestros constituyentes, independientes del sector que sean, son representantes y efectivamente tienen una labor de representar y hacernos partícipe de la convención, pero evidentemente van a requerir apoyo técnico. Me parece que el esfuerzo del Estado y del gobierno tiene que estar puesto en ayudar a que la convención funcione de la mejor manera posible. Y la verdad es que mi oveja blanca va a ser para Jesús Hidalgo, que es este joven que en el incendio que hubo hace unos días en nuestra ciudad entró a rescatar a una abuelita. Me parece que esos actos de heroísmo, de repente cuando estamos tan metidos en la contingencia y solo nos dedicamos a hablar de los grandes temas, es bueno recalcarlo. Habla de una persona que estuvo dispuesta a arriesgar su vida por otra, y me parece que es súper justo saludarlo, felicitarlo y que haya hecho esa obra de heroísmo. Quedan héroes y eso me parece bonito. Linda oveja, bien personalizada. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en este bloque con un tema regional, un tema que se viene hablando hace tantos años, ya bastante antiguo, pero que no se ha concretizado, siempre ha sido parte de un proyecto. Y esta semana la Comisión Regional de Medio Ambiente aprobó realizar el estudio de impacto ambiental para ensanchar el Paso Quirque, que se encuentra en Última Esperanza, 50 kilómetros al sur de Puerto Natales. Ese es un paso estrecho en el cual hemos visto naufragios de algunas naves, algunos accidentes, puesto que aparte de ser estrecho, las naves necesitan corriente a favor para poder pasar. Tienen que tener condiciones climáticas óptimas, condiciones de marea óptimas para poder pasar. Y para ello, en el fondo, se está pidiendo que haya realmente un ensanche de la geografía, especialmente de la roca del fondo, para que las naves puedan pasar y se pueda conectar todo el seno de Última Esperanza y llegar directo hasta Puerto Natales las naves. Después de que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente este estudio, de realizar el estudio de impacto ambiental, dos comunidades cahuéscar de Última Esperanza reclamaron porque no se realizó la consulta indígena y de hecho dijeron que van a ir incluso a poner un recurso en cortes internacionales para detener la realización de este proyecto, porque encuentran que se va a matar parte de la historia que ellos tienen en el lugar. A pesar de que no están asentados hoy día en el lugar, reconocen que ahí hay una historia de navegación por los canales que tiene su comunidad. Es un tema antiguo, el tema del Paso Quirque lo venimos escuchando ya hace un par de décadas al menos, así es que conversemos un poco sobre las opiniones que ustedes tienen al respecto y cómo ven la viabilidad de este proyecto. Comencemos contigo, Andrea. Mira, me pasa que, bueno, yo estaba escuchando tu relato, yo tengo la impresión de que no se aprobó someter a impacto ambiental, sino que llegó la aprobación de la evaluación de impacto ambiental. Y ahí hay como una diferencia, creo, entre ambas cosas, porque entiendo que el proyecto no estaba postergado, sino que estaba detenido esperando esta calificación, la resolución de calificación ambiental, que eso es lo que se aprobó. Entonces, ¿por qué hago la distinción? Porque me parece que el proyecto en sí puede tener importantes beneficios y acá es donde se va a poner a jugar lo que hemos venido conversando hace mucho tiempo, los intereses de la comunidad cahuéscar, por ejemplo, versus los intereses de la comunidad en Puerto Natales o zonas más al sur que pueden querer aumentar la conectividad. Pero lo relevante es cómo nosotros podemos fomentar la participación. Si el proyecto ya fue aprobado y el sistema de gestión ambiental aprobó el proyecto, claramente el enfoque es, bueno, en qué momento en esta historia se incorpora la visión, por ejemplo, del pueblo cahuéscar para que tenga una opinión. Distinto es si el resultado va a ser no aprobarlo o si, habiéndolos escuchado, se va a aprobar igual, pero lo que hace mucho ruido es que no tengan la posibilidad de participar en esa declaración de impacto ambiental. Entonces creo que es muy importante. Ahora pasa a una fase que es del Ministerio de Desarrollo Social para ver si es rentable ejecutar o no el proyecto, que es otra fase. No sé, yo desconozco si esta es la fase donde la cual podría haber injerencia para los pueblos. Me parece que es muy posterior, debería haber sido antes, cuando se hace la evaluación de qué se va a intervenir en la zona. Todavía queda por definir esto, si es rentable o no.
que es un criterio financiero, a cuánta gente va a beneficiar, si hay rentabilidad social detrás de este proyecto. Creo que lo que más me llama la atención es eso, es que nos enrostra un poco que un proyecto como este pueda llegar a un punto tan avanzado sin haber tomado en consideración comunidades como la Cahuéscar. De nuevo, creo que de cara a lo que se nos viene en la región y en el país, con debate del proceso constituyente y demás, esos mecanismos de participación son los que va a haber que modificar o ver. E insisto que no necesariamente cambian el resultado, pero sí el proceso y le da mayor legitimidad. Ahora, por supuesto que están en su derecho a reclamar internacionalmente y el cambio que se va a producir o no, honestamente hay que verlo dentro de la evaluación de impacto ambiental. Yo desconozco el proyecto como para definir si hay un cambio estructural en el paso, si se pierde o no patrimonio histórico, pero creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que vamos a ver choques de intereses. Por ejemplo, en este caso, resguardar un cierto patrimonio versus intereses de otra población que va a querer precisamente aumentar la conectividad. Es lo que se nos viene en muchos temas más. El director del Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Rifo, dijo que en este proceso que habían realizado no cabía el mecanismo de consulta indígena porque no hay afectación directa al no vivir ellos en ese lugar, pero sí que se había realizado una participación ciudadana. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pablo, sobre este proyecto? Bueno, yo creo que concuerdo bastante con lo que dice la Andrea. Principalmente cuando nos situamos en el contexto en el cual estamos. Hay que tener en consideración que este proyecto se inicia en el año 2017 y todos los estudios de impacto ambiental que se realizaron son del 2017, ¿cierto? Esto estaba estancado durante harto tiempo y ahora viene a aparecer la aprobación. Pero sí, creo que justamente en estos años que han transcurrido, el escenario político y el escenario social ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, hoy pasar por alto la consulta indígena, aun cuando incluso la normativa vigente, y como dice el director del Servicio de Evaluación Ambiental, que no cabe, creo que es un gesto político importantísimo el considerar la opinión y la participación de las comunidades que sí forman parte de ese territorio. Aquí creo que la reclamación que está viniendo desde los pueblos, del pueblo Cahuéscar tiene que ver, por un lado, con una mirada que es medioambiental, ¿cierto? Hay una afectación, obviamente, en el territorio al considerar un proyecto como este. Estamos hablando de modificar suelo marino, estamos hablando de extraer miles de toneladas de material que también se van a depositar en algún otro lugar. Estamos hablando también de afectar, por ejemplo, la micro y la macrofauna del lugar. Entonces hay toda una mirada que creo que tiene que ser más bien holística. No se puede solamente evaluar un proyecto en términos numéricos, ¿cierto? Y en términos de la normativa vigente, sino que es súper necesaria una conversación un poco más profunda. Y como bien dice Andrea, creo que hoy en día justamente como sociedad chilena estamos tratando de caminar en la dirección contraria, que no se sigan pasando por alto la opinión de las comunidades, que no se siga, que se siga sin respetar también una mirada que tiene que ver con la cosmovisión, que tiene que ver con la ancestralidad, con la historia, como bien mencionabas tú anteriormente, y que también tiene que ver con la espiritualidad. El pueblo Cahuéscar tiene una mirada que vincula su espiritualidad también al territorio y a su historia. Por lo tanto, creo que dejar esa discusión fuera del proceso es bastante violento y es también una réplica de lo que ha venido pasando tantas veces, una y otra vez en nuestro país, donde se miden los proyectos en términos de progreso, pero el progreso entendido en el desarrollo económico, ¿cierto?, sin considerar estos otros elementos que son también muy, muy importantes. ¿Cuál es tu opinión, Daniela? ¿Debiera haberse realizado no esta consulta indígena? Yo creo que siempre es bueno consultar con toda la ciudadanía. El proyecto tampoco lo he podido leer a cabalidad. Sí, como decía Pablo, llega del 2017, estuvo estancado. Usualmente los proyectos en Chile se demoran mucho para que pasen todas las aprobaciones y lo hemos visto en muchos casos, y hay otros proyectos que pasan de una para ser aprobados muy rápido. En sí yo creo que siempre hay que ver el tema de la ciudadanía, hacer las consultas. Obviamente para lo que es la comuna de Puerto Natales lo favorecería obviamente para poder estar más conectados, pensando que ahí pasan todas las embarcaciones, es el paso obligado para que lleguen los barcos, los buques a Puerto Natales. Ya hemos visto, como tú lo mencionabas, que han habido accidentes en el paso, se han dado vueltas, embarcaciones se han hundido, ha habido derrame de petróleo. Yo creo que hay que esperar también la resolución tema ambiental, porque como decía también Pablo, hay que ver si no matan todo el ecosistema marino, porque es enancharlo hacia los lados, pero también la parte de la profundidad. O
sea, es como hacia el lado y además hacia abajo. Entonces, hay que ver, obviamente, la parte ambiental, que toda la fauna y la flora que está marina, y también ver si es viable el tema económico de lo que tiene que invertir el gobierno regional en este proyecto. Ver también si, como decía Andrea, si es viable toda la inversión, va a beneficiar tanto a la gente de Puerto Natales este acceso. Puede ser que a futuros tengamos muchas más embarcaciones que caigan ahí, que se hundan, que tengamos más derrame de petróleo, que eso también obviamente va a afectar el suelo marino, toda la fauna en ese sector. Yo creo que hay que poner las cosas en la balanza, esperando que obviamente el estudio sea un estudio serio, que se considere en todas las partes, y obviamente que después el CORE lea bien el proyecto, lo estudie bien y vea si los 18.000 millones de pesos que se quieren invertir en este proyecto son viables para la cantidad de proyectos, o si va a mejorar el transcurso de las embarcaciones, porque como tú decías, es un lugar uno, que es estrecho, y dos, que tienen que esperar las corrientes óptimas para poder ingresar los barcos. Entonces, también quedan algunos atracados esperando en el canal más atrás para poder acceder a Puerto Natales, con todo lo que es la logística. Nosotros sabemos que gran parte es Navimac, por lo menos llega con todos los camiones, con la comida, con vehículos, con todo por esa zona, los que no vienen a través de Argentina por el lado terrestre. Entonces yo creo que se tiene que estudiar bien el proyecto y ver si realmente el CORE está dispuesto a invertir estos 18.000 millones de pesos. Gracias. Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto del Paso Quilque? ¿Cómo se ha estado llevando este estudio hasta ahora de la factibilidad de ensanchar ese canal? Sí, lo primero es que, como decías tú, esto tiene una veintena de años de antigüedad, la discusión del Quilque. Yo quiero recordar a una persona, un ciudadano ilustre que falleció hace poco, de hecho, de Puerto Natales, a Manuel Suárez, que él fue gobernador del presidente Elwin, a la vuelta a la democracia, y fue presidente de la Cámara de Comercio también, y yo creo que es el principal impulsor ciudadano del ensanchamiento del Paso Quilque. Yo estaba recordando una entrevista de Manuel Suárez de como hace 7 o 8 años atrás, en donde iba a conversar él con Víctor Trincao, que era el capitán a bordo de la Amadeo 1 de Navimac, y cómo ellos vivían desde la empresa también la necesidad de que este proyecto en algún momento dé fruto. Y aquí la discusión me parece que es súper profunda respecto al involucramiento de los pueblos originarios, porque no cabe duda de que el ensanchamiento del Paso Quilque, evidentemente, bueno, es la única vía de conexión con el canal Señoret, con el Almirante Montt, y eso está en toda la ribera, digamos, natalina. Por lo tanto, el paso de mayores embarcaciones evidentemente debiese traer no solamente mayores niveles de conectividad, de abastecimiento, sino que también la posibilidad de que el turismo en última esperanza funcione de manera distinta con el paso el día de mañana, no sé, de crucero o de otro tipo de embarcaciones. Hay mucha esperanza en la comunidad de última esperanza, valga la redundancia, de que esto en algún momento se dé. Porque al parecer favorecería mucho el emprendimiento, etcétera, y todo lo que viene acompañado con una inversión de esta manera, acompañada de una necesaria reinversión o agrandamiento incluso del puerto de Natales. Dicho eso, el tema es cómo esto convive con lo que decía Pablo, que estoy de acuerdo, y mencionaba también la Daniela y la Andrea respecto a la cosmovisión que, por ejemplo, tienen los pueblos originarios de la zona con este tipo de espacios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, que yo no tengo la respuesta, en verdad, es ¿qué se impone? Es si se impone la necesidad económica, turística, de inversión o no, de la provincia de Última Esperanza, o esta visión del pueblo originario. Yo creo que hay que hacerlos conversar. Por ahí algunos decían que de repente estos son conflictos políticos, son conflictos sociales, y si son necesarios 10.000 litros de café, 10.000 litros de café habrá que juntarse a tomar entre la gente de las navieras, entre el gobierno regional, entre el pueblo originario, entre la comunidad natalina, porque creo que ambas cosas tienen que de alguna manera conversar. Son tan inconvivibles, habría que revisarlo, pero a mí me parece que es un buen proyecto para Última Esperanza, pero es verdad que hay que dotarlo de mayor validez ciudadana, no solamente de los habitantes de Última Esperanza, sino que también de los pueblos originarios que ahí se ven involucrados. Yo entiendo, igual que la Andrea, que está aprobada el proyecto de impacto ambiental, y que creo que va a llegar a los 25.000 millones de dólares, 26.000
la inversión y que Magallanes probablemente requiera hacer aquel esfuerzo. Andrea, Sí, cuéntanos un poco, querías hacer una réplica. Sí, no, yo comparto todo lo que se ha comentado, solamente poner el foco en lo complejo que se nos viene, porque procedimentalmente pareciera obvio que el sistema debería incluir, por ejemplo, una consulta, como estábamos conversando, a pueblos originarios y quizás a otras comunidades, a quienes puedan ser potencialmente afectados pero distinto es el resultado. Entonces ahí apunto a lo que decía Manuel, algo bueno, ¿y cómo vamos a medir? ¿Qué pasa cuando efectivamente ellos consideren lesionados sus derechos? ¿Cómo vamos a ponderar aquello? Porque al final el progreso, nos guste o no, implica transiciones e implica intervenir el territorio. Piensa lo que fue el Canal de Panamá y tantas otras intervenciones. Entonces hay un momento en el cual vamos a tener que poner sobre la mesa valores distintos e intereses contrapuestos. Y ese mecanismo nuestro país no lo tiene para nada desarrollado, al punto que ni siquiera se incorpora dentro de las consultas. Entonces, esa historia creo que es la más compleja que se viene de cara a todos los desafíos con los recursos naturales que tenemos, porque lo hemos visto dentro del proceso de la convención y demás. Va a pasar con los salmones, va a pasar con el agua, va a pasar con la minería, va a pasar con muchos aspectos en los cuales tenemos que relevar esa discusión. Entonces, es un tema bien de fondo porque, como bien dice Manuel, la comunidad ya también tiene otros intereses que son sumamente legítimos. Y hay también un costo-beneficio, por ejemplo, de que haya menos derrames de petróleo, de que haya menos intervención en otros sectores o menos accidentes. Entonces, no basta solo con consultarles, sino que cómo vamos a ponderar esa valorización es el gran desafío que tenemos. Pablo, ¿cómo se debiera hacer eso? ¿Cómo llegar a estos acuerdos con los pueblos originarios que de por sí históricamente ellos se oponen en general a todos los avances que tienen que ver con cambios geográficos? Por un tema histórico, por un tema, como decían estos pueblos que se pusieron ahora y que comentaron esta semana, estos pueblos de Última Esperanza, que ellos reconocen que ya no viven ahí, pero solamente por el traspaso histórico que hacen a las generaciones futuras. Yo creo que la respuesta a esa pregunta siempre está en más conversación, ¿ya? O sea, claramente los pueblos originarios tienen una visión que es ancestral, que viene de sus costumbres, que viene de sus creencias, que viene también de su historia. Y eso es real, es tangible, es actual, ¿cierto? No solamente viene del pasado, sino que hoy mismo la cosmovisión cahuéscar está presente. Y creo que tomar decisiones sin considerar esa mirada es invisibilizar nuevamente su punto de vista, que es lo que hemos venido haciendo durante todos los años de nuestra historia. Entonces creo que la única manera saludable de resolver un conflicto como esto es conversando, que es una medida que me parece tan esencial y por eso me parece súper insólito que no se produzca de manera genuina, porque eso nos va a permitir, obviamente, lo que estamos diciendo acá, considerar la diferencia entre costo y beneficio, considerar, por ejemplo, soluciones alternativas, considerar, bueno, quizás va a haber un impacto ambiental, pero hasta qué medida lo toleramos, quizás cuáles son, quizás también incluso aclarar conceptos, aclarar puntos que quizás distintas partes no las están considerando. Pero eso, la única manera de resolverlo es sentándose a una mesa y discutiéndolo, porque en la medida que no se conozca la perspectiva que se está planteando, finalmente lo que pasa es esto, que el conflicto se resuelve por una vía internacional, se resuelve por reclamaciones que vienen por fuera de la discusión, en vez de que se produzca o se genere un proyecto que va a ser conjunto. En la medida que ambas partes estén involucradas en el desarrollo y en el planteamiento de este proyecto, obviamente va a ser mucho más válido para ambas partes. Daniela, ¿quién debiera...? Dale. ¿Voy con Daniela y sigo contigo? Ya. Daniela, ¿quién debiera llevar a cabo este diálogo? ¿Quién debiera sentarse a conversar con los pueblos originarios respecto de cómo ellos se ven afectados en este proyecto? Obviamente debería ser el gobierno regional y todos los que estén involucrados, obviamente, dentro de lo que es la envergadura del proyecto. Lo que yo sí igual veo es que pueden llegar a un diálogo, pueden haber hecho la mesa de conversación, ver el proyecto en sí, las cosas buenas que tiene el impacto ambiental, pero que hubiera salido, como decía Manuel, que salga beneficio obviamente de la población de Natales, porque puede aumentar obviamente el turismo, pueden llegar los cruceros, como decía Manuel. Obviamente igual el pueblo cahuéscar puede quedar igual molesto porque se va a llevar a cabo el proyecto, siendo porque se ve mayor, el beneficio va a ser mayor para la población de la comuna de Puerto Natales.
en ese caso uno dice, ¿cómo reparar ese daño a ellos? Porque lamentablemente si se llega a ver a cabo, ellos obviamente igual se van a llevar como ofendidos por haber manipulado o alterado el paso del canal. Yo creo que ahí habría que ver y trabajar junto con ellos con el tema del turismo, dar a conocer la cultura cahuéscar, que es muy desconocida. La mayoría de la gente a nivel internacional conoce los pueblos originarios, más el mapuche, que es lo que más suena dentro de nuestra cultura chilena, pero en sí yo creo que si es que llegara a ser, va a puerto, se hace el proyecto, se enancha, yo creo que ahí que podría hablar el CORE, el gobierno regional, con los pueblos originarios, es tratar de involucrar el turismo de ellos, que ellos cuenten sus raíces, cómo era el paso que ellos tenían que hacer en esos años, contar la historia del pueblo cahuéscar, obviamente a todos los turistas y a la misma gente de la zona, que yo creo que varios tampoco lo saben. Manuel, ¿qué nos está haciendo fallar en este diálogo permanente con los pueblos originarios en este tipo de proyectos? Sí, mira, yo quiero tratar de responder la pregunta que le hacía a Pablo, porque es lo más difícil, porque uno puede decir, no, aquí es importante la participación y todo lo demás, pero el tema es cómo, pues el tema es que si nosotros 5 tuviésemos que ponernos de acuerdo y decir, vamos a enfrentar el problema de tal manera, ¿cómo lo haríamos? Y a mí me da la impresión de que es fundamental no asumir la participación o el diálogo solamente en nuestro clivaje más occidentalizado, porque si uno mira la historia del pueblo cahuéscar y uno ve lo que pasó con las embarcaciones, con las tripulaciones chilotas cuando iban a la caza de lobos marinos y prácticamente arrasaron cuando en los años 30 se pone un puesto naval en la isla Wellington, ahí en Puerto Edén. Eso terminó por generar desintegración social y la aculturación de ese pueblo. Entonces, la percepción del pueblo cahuéscar me da la impresión de que con nosotros estos tipos ya nos arrasaron una vez, que me hace pensar de que no nos van a arrasar de nuevo, y ya no solamente arrasaron con nuestro pueblo y nos desintegraron socialmente, sino que ahora en los lugares que para nosotros tienen algún grado de sagrado, probablemente porque ellos hacían su vida arriba de la canoa, hoy día los quieren intervenir. Entonces, si nosotros nos ponemos en su lugar y hacemos todos los esfuerzos para dialogar con ellos desde la confianza, asumiendo incluso esos errores que tienen hitos históricos en la relación entre Chile y el pueblo cahuéscar, puede que nos ayude a ideas como decía quizás la Daniela. Oye, ¿cuál es el principal problema que hoy día identifican y cómo nosotros podemos sumarnos a esa promoción de su cultura? Y ahí, y probablemente asumiendo el Estado de Chile sus propios errores, digamos, en un diálogo sincero, pues no solamente una cosa, una verborrea, en un diálogo sincero y entendiendo cuál ha sido la relación y la intervención que ellos han sentido para con estos espacios. Doy el ejemplo de Puerto Edén, a pesar de que está alejado de Puerto Natales, pero es lo que ellos vivieron. Me da la impresión de que ese tipo de datos puede ayudar a que ellos tengan una mayor, quizás, apertura a dialogar esto. Porque si caemos en el ¿qué se impone? Si la inversión y lo que dice la ciudadanía de última esperanza versus la consulta indígena, que de seguro te va a salir rechazada, ¿y qué vale más? Yo creo que no hay que entrar en esa ponderación porque nos puede hacer mucho daño para proyectos futuros o se pueden caer proyectos muy importantes. Yo creo que tratar de buscar un punto intermedio en donde todos sientan que ganan, me da la impresión de que es la salida. Pero eso tiene que ver con el reconocimiento de cuestiones que ya sucedieron y en donde el Estado no ha enmendado, creo yo. Quizás también, Andrea, no hay una predisposición a pensar de que siempre en estos temas que son más geográficos hay una oposición o un negativismo de parte de los pueblos originarios y de parte también de los ambientalistas. Muchas veces hay una predisposición a no querer dialogar con ellos porque hay una presunción de que se van a oponer a todo tipo de proyectos y que tampoco hay capacidad de diálogo por parte de ellos. Quizás acá podríamos vincular también el tema que pasó en Argentina con la prohibición de la cría de salmones en la Patagonia. O sea, yo creo que si esa fuese la postura, yo coincido que esto es como el gobierno tiene que llevar la batuta acá, pues si alguien tiene que coordinar estas cosas, de alguna parte salen los proyectos. Yo creo que
ocuparía el criterio radicalmente opuesto. O sea, cuando alguien es intransigente y no quiere conversar, lo mejor es sentarlo a la mesa, porque al final del día tú apruebas un proyecto igual y dices, bueno, esta es la historia. O sea, en el fondo avanzamos, pero acá no hubo voluntad de diálogo, no hubo ánimo de conversar, no hay futuro. Entonces, si tú ni siquiera sientas a la mesa a esas voces, el cuestionamiento es para ti, porque al final del día dices, bueno, pero ¿con quién conversaste? ¿Cómo lo debatiste? Entonces, yo creo que lo primero es justamente no restarlo y sentarlo y buscar, porque aparte igual implica un esfuerzo de encontrar un punto común. Y tampoco se trata de suponer que hay que preguntarle a todo el mundo en cualquier circunstancia. Hay criterios acá que tenemos que definir. Bueno, ¿a quién interviene? Hay procesos de consulta ciudadana, por supuesto. Y es bien interesante porque en muchos de estos procesos, a pesar de existir, la gente se resta. Hoy día, ex post, mucha gente dice, pero yo no supe, nunca participé, pero existen procesos y la gente tampoco participa. Entonces yo creo que para darle legitimidad, como tú levantas una carpeta como esta y muestras la historia y dices, bueno, consultamos, hicimos todos estos diálogos, hicimos todas estas reuniones, estas fueron las propuestas, estas fueron las contrapropuestas, sopesamos pros, contras, estos son los beneficios para la comunidad local, estos son los que propusimos. Al final alguien va a quedar descontento, sí, pero la mejor manera de la legitimidad es hacer ese proceso. Lo que pasó en Argentina no creo que sea lo mismo que vaya a pasar acá, desconozco allá si hubo diálogos o no. Las ONG, por supuesto, tienen una voz y los ambientalistas tienen una voz, pero hay un rango, hay un rango amplísimo desde un radicalismo que es conservacionista absoluto de no intervenir a otros que entienden la necesidad de un desarrollo sustentable y que eso implica en alguna medida intervenir territorios, intervenir medio ambiente, pero que le pedimos otro tipo de rentabilidad, no solamente financiera, a esos proyectos. Yo creo que esa es la mirada que hay que darle. O sea, un país como nosotros tiene que entender que sus recursos naturales son para explotarlos, pero tiene que entender que no son para explotarlos a cualquier costo. Y esa es la diferencia de mirada que tenemos que presentar hacia el futuro. No intervenir nunca, sino que intervenir bajo determinadas condiciones. Ese es el llamado, creo yo, para todos los proyectos que se vienen en materia medioambiental. No podemos restarnos de ocupar nuestros recursos medioambientales. ¿Tú crees que hay una predisposición en este tema de sentarse a conversar con pueblos originarios y con ambientalistas en estos temas que tienen que ver con geografía? ¿Hay una predisposición a pensar de que siempre va a haber un no de parte de ellos? Creo que muchas veces la conversación parte desde el sesgo, ¿ya? Parte desde el prejuicio. Humberto Maturana por ahí en alguna conferencia decía que la única manera saludable y legítima de empezar una conversación es entender desde dónde está hablando la otra persona, ¿ya? Y efectivamente, puede ser que los grupos ambientalistas o que las comunidades de pueblos originarios van a partir quizás con una respuesta negativa, pero la gran pregunta o el gran desafío es tratar de entender por qué me están diciendo que no. Entonces, si yo quiero llamar al diálogo, no puedo partir tampoco con la única expectativa de que me digan que sí a lo que yo vengo a proponer, ¿cierto? Empezar un diálogo sincero implica saber que probablemente va a haber cuestionamientos, que probablemente va a haber ciertas resistencias e incluso un grado importante de desconfianza totalmente legítima, de acuerdo a lo que decía Manuel. O sea, los pueblos originarios han sido históricamente vulnerados y han sido históricamente desconsiderados dentro de todos los programas de desarrollo. Por lo tanto, es legítimo que sientan una natural desconfianza. Pero acá justamente es el gobierno quien tiene que también propiciar el diálogo de una manera abierta, de una manera responsable y también sacándose un poquito los prejuicios y entendiendo que probablemente va a haber una mirada distinta, pero esa mirada no nace de la nada, no nace de un oposicionismo ciego tampoco, sino que viene de una mirada particular, de una cosmovisión, que viene de una historia y también de ciertos intereses que es importante atender, escuchar y reconocer, ¿cierto? Entonces creo que efectivamente puede que exista una predisposición, pero el gran desafío que tenemos hoy es bajarle un poquito la guardia a la conversación y siempre poder abrirse a discutir los temas, porque siento que muchas veces tenemos esa como desconfianza a la democracia y a la participación, porque chuta, mis intereses quizás no van a ser como yo quisiera que sean. Y creo que en una sociedad compleja como la que tenemos, siempre alguien va a tener que ganar o va a tener que perder, pero la idea es que ojalá las partes no salgan ninguna aplastada por la otra, sino que tengamos un equilibrio que nos permita avanzar de manera sostenible y sustentable. Daniela, ¿qué impide a los gobiernos, en qué han fallado, que no han logrado realmente hacer el ejercicio de sentarse a la mesa en conjunto, muchas veces con estas, podemos decir, minorías?
Yo creo que en sí el gobierno, el Estado en general, y todos los otros es muy burocrático. Siempre tratan de hacer las cosas cerradas, a puertas cerradas, y no pasando quizás de repente todos los procesos, conversando con todas las partes, de repente con los mismos, con las mismas áreas, o muchas cosas han sido centralizadas en Santiago y a última hora se llega acá y no hay conversación con la gente de acá, que uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Quizás que existen otras alternativas, uno conoce la región, conoce estas partes, se podría hacer así. Yo creo que eso ha faltado en la gran mayoría de todos los gobiernos, no solamente en muchas cosas son centralizadas, no hay diálogo de repente ni entre regiones, con la capital, que lamentablemente ahí se ven todos los proyectos, porque todos pasan por allá primero para ir al Ministerio del Medio Ambiente, para que puedan ser analizados. Y yo creo que siempre falta eso, el centralismo siempre ha existido, lamentablemente. Nosotros somos una región muy aislada, y yo creo que eso es lo que falta, más conversación. Yo creo que trabajo en equipo es muy necesario en cualquier tipo de ámbito, tanto de Estado, trabajo en una consultora, como profesor. Siempre es bueno el diálogo y llegar y hacer un trabajo en equipo, porque así uno puede sacar distintas ideas y también el proyecto puede tener algo que la persona que lo hizo no sabía porque no vivía en el lugar, o porque a veces muchos proyectos lo hacen gente que ni siquiera son de la zona. Entonces sirve escuchar al resto. Yo por mi parte, yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque pueden salir nuevas alternativas, mejoras a esos proyectos, quizás cambios que no van a ser tan drásticos. Lamentablemente en este caso es el único paso, no hay por dónde más poder pasar. Pero claro, ahí hay que ver cuál va a ser la mejor solución, y yo creo que siempre llegar al diálogo, y si se llegara a hacer el proyecto en Anchar, el paso, yo creo que hay que hablar obviamente con la comunidad cahuéscar, y yo creo que uno de los beneficios que ellos podrían tener es informar a la comunidad sobre su cultura, sobre el turismo, considerar que es la entrada a las Torres del Paine, uno de los lugares con más turistas. Podrían entrar quizás futuros cruceros, que obviamente va a llamar mucho más la atención de su cultura, que hoy en día lamentablemente no mucha gente la conoce. Manuel, pero quizás este exceso de consultas no hace más burocrático también a un Estado. Ahora escuchábamos que se anuncia una municipalidad constituyente en Puerto Natales, ya para cerrar el bloque y pasar después al otro tema. Yo creo que el problema no es, primero, en Chile no hay excesivas consultas, no, eso no es así. Y segundo, el problema son qué tipo de consultas, porque en eso yo creo que el gran problema y una de las debilidades institucionales que tenemos, y lo cortas que se ha quedado la democracia representativa, tiene que ver con que en Chile existen algunos mecanismos de participación muy acotados, pero que en ningún caso son vinculantes. Entonces también este nuevo pacto social que ahora yo espero la convención inicia tiene que ver también con cómo el Estado en la institucionalidad pública se relaciona con la ciudadanía, pero a través de procesos más vinculantes. No esto como que hagan que me preguntan, o en verdad si me preguntan es solamente para llenar un PMG, para la foto de la autoridad y para hacer un check en el burocrático procesos del Estado, pero que en verdad no tiene vinculación alguna. Yo creo que hay que ponderar que no hay que poner a competir a la ciudadanía necesariamente, o a la ciudadanía con los pueblos originarios, digo ciudadanía interesada, como en este caso es, digamos, mucha gente de la población de última esperanza, sino que yo creo que hacerlos conversar de una manera a la que no estamos acostumbrados. Así que igual, ojo, estamos hablando de cosas a las que no estamos acostumbrados, ponderar las cosas de manera distinta, y yo creo que así las cosas pueden resultar mejor. Y solo un dato, hay un mito que dicen que el Paso Kirke en verdad está mal inscrito y originalmente se iba a llamar el Paso Kirk. Eran dos hermanos que llegaron desde afuera, Alexander Kirk y John Kirk, y creo que esa es una bonita historia que en Magallanes no se ha estudiado. Solo un dato quizás irrelevante, pero a propósito del Paso Kirke, un dato. Para conocer, muy bien. Bueno, los invito ahora a que hagamos una breve pausa comercial, 3 a 4 minutos, y al regreso en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre esta instalación de la Convención Constituyente, que ha traído también bastantes polémicas y estamos todos ansiosos de saber lo que va a pasar este domingo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. No se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos con Influyentes.